Buena noche, bendiciones para todos. Un saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, agradeciéndole al Señor porque el Señor nos da el privilegio de poder presentar el Evangelio de salvación. Y en esta ocasión Dios ha provisto este medio, este programa, salvación y vida eterna, para que muchas personas alcancen el Evangelio y a través de escuchar el Evangelio, la salvación del alma. Dios es bueno, Dios es misericordioso y en su gracia Dios permite que su Evangelio sea predicado. Y nosotros los cristianos tenemos esa gran responsabilidad de presentar el Evangelio de salvación, la palabra de Dios. El Evangelio que vino a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en esta oportunidad, en este momento, en esta noche, nosotros estamos solamente con el propósito de ayudar a la persona a conocer a Cristo, porque nosotros tenemos la salvación, porque estamos en Cristo Jesús. Y dice la palabra que lo que nosotros hemos recibido por gracia, también por gracia debemos darlo. Nosotros tenemos la salvación, tenemos la vida eterna y también queremos que otras personas también tengan lo que nosotros tenemos, la seguridad de nuestra salvación que se encuentra solamente en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este momento vamos a leer una porción de la palabra de Dios y esa porción la encontramos en la Biblia, en el libro de Números. Libro de Números capítulo 21, versículo 4 hasta el versículo 9. Y ahí vamos a presentar el Evangelio de salvación. Libro de Números capítulo 21. Desde el verso 4, la palabra de Dios dice de la manera siguiente. Después partieron del monte Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo en el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce, y vivía. Amén. Que Dios se complazca en bendecir nuestros corazones a través de su bendita y santa palabra. La palabra de Dios es bendita por los siglos de los siglos. Y lo que hace la palabra de Dios en nosotros es que imparte bendiciones. Pues hemos leído una porción donde vemos que Dios habla aquí sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Dios que estaba esclavizado en Egipto
Y Dios tratando con su pueblo y con su promesa, que son fieles y verdadera, Dios hizo de todo con este pueblo. Pero el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, un pueblo contradictor. Ahora la historia de este pueblo, nosotros podemos ir un poco atrás, irnos a Abraham. Abraham era un hombre que habitaba en Ur de los Caldeos, una tierra pagana que adoraban a dioses ajenos. Pero Dios conocía a este hombre, conocía el corazón de este hombre. Y Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y será de bendición. Bendeciré a los que te maldijeren y bendeciré a los que te bendijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice la Biblia que este hombre, Abraham, partió desde allí, desde Ur de los Caldeos, a tierra de Canaán. Y dice la Biblia que a tierra de Canaán llegó este hombre. Ahora, Dios le hizo grande promesa a este hombre llamado Abraham. Y dice que Dios le dijo en una ocasión que su descendencia sería como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Pero este hombre no tenía hijo a una edad avanzada, su esposa ya de 90 años y no tenía hijo. Pero Dios cumple su promesa. Dios le dio un hijo llamado Isaac. Este Isaac tuvo dos hijos, uno llamado Esaú y otro Jacob. Dios trató con Jacob y dice la Biblia que Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Ahora, en una ocasión había mucha hambre en la ciudad de Canaán. No había alimento, pero había otra ciudad que se llama Egipto, que simboliza el mundo, que allí había mucha provisión. Y viendo Jacob que no había comida, envió sus hijos allá a Egipto para buscar provisión para comer. Y dice la Biblia que el pueblo de Dios, aquel pueblo que Dios prometió a Abraham, ya eran como 75 personas. Esas personas fueron a buscar alimento allá, y esas personas, en el plan y en el propósito de Dios, quedaron allá en Egipto. Y ellos se multiplicaron, crecían, se multiplicaron en gran manera, eran fuertes y vigorosos. Habían unos reyes que conocían a José. La historia de José no se la vamos a narrar, pero se levantó un rey que no conocía ya a José. José era un varón de Dios, próspero en todo lo que Dios, en todo lo que José estaba en su mano, Jehová lo prosperaba, porque José era obediente y amante a Dios. Pero lo que vemos es que el pueblo de Dios estaba esclavizado allí en Egipto por 400 años. Le ponían duras cargas, duros trabajos, pero Dios había hecho promesa a ese pueblo. Ahora Dios llamó a otro hombre llamado Moisés para que sacara su pueblo, el pueblo de Israel, de la esclavitud egipcia. Dios escogió a este hombre, un hombre muy manso, llamado Moisés, escogido por Dios. Y Dios envió a Moisés a Faraón. Y a través de muchas señales, muchos prodigios, de muchas manifestaciones que Dios se manifestó allí a Faraón, y que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, veía todo lo que Dios hacía a favor de ellos. Y al final que Faraón tuvo que dejar ir
el pueblo de Dios salir de la esclavitud egipcia. Ahora Dios iba con el pueblo en el camino. Dice la Biblia que Dios le tenía una columna de fuego de noche para que lo alumbrara y para que ello no le diera frío. También una columna de nube en el día para que el sol no le fatigara. Pero nosotros hemos leído una porción que dice en el versículo 4 que partieron del monte Hor para rodear la tierra de Edom. Edom eran ciudades que el pueblo tenía que atravesar. Y dice ese verso que se desanimó el pueblo en el camino. Qué lamentable. Pueblo de Dios, estimada iglesia, no nos desanimemos en el camino. El desánimo trae consecuencias que no son buenas. Se desanimó el pueblo en el camino. Ahora los cristianos, la iglesia, lo lavado por la sangre de Cristo, se nos presentarán problemas, dificultades en el camino, espinas en el camino, pero Dios va con nosotros y Dios está obrando siempre para bien. No nos desanimemos, porque vamos a ver la consecuencia del pueblo desanimarse en el camino. Ahora ellos en su desánimo hicieron algo y pecaron contra Dios. Ellos le dijeron a Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Así habló el pueblo contra aquel hombre que Dios escogió para que lo sacase de la esclavitud de Egipto. Y hablaron contra Jehová. Dice: ¿por qué nos hiciste subir para que muramos? Pues aquí no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio. Así le dijeron al alimento que Dios le daba: tiene fastidio de este pan tan liviano. Estimado oyente, estimado hermano, estimado amigo, lo que Dios da es lo mejor. No pudo el hombre hacer una comida, un alimento para cada día como ese que Dios le dio al pueblo de Israel cuando iban por el desierto. Ahora ellos dicen: tenemos fastidio de este pan tan liviano. Ahora, pero el pecado siempre tiene su consecuencia. Y dice la Biblia que Dios no pasa por inocente al culpable. Dios es fiel, Dios es justo. La justicia de Dios tiene siempre que practicarse. Dios practica su justicia, porque entonces si no practica su justicia, entonces no sería Dios. Pero Dios es perfecto y todo lo que hace lo hace en perfección, lo hace bien hecho. Dice la Biblia que por el pueblo pecar, entonces el pueblo tuvo su consecuencia. Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel. La consecuencia del pecado. La Biblia dice que cuando la primera pareja allí, Adán y Eva, pecaron, por ese pecado vino la muerte. Pero no solamente a ellos le vino la muerte física y la muerte espiritual, sino que esa muerte pasó a toda la humanidad. Por eso es que nosotros nacemos con el pecado en el corazón. Por eso es que cada persona tiene que tomar su decisión de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Entonces murió mucho pueblo
en Israel. Ahora el pueblo hizo algo muy positivo, y fue que el pueblo reconoció que se estaba muriendo porque habían pecado contra Jehová y contra Moisés. Ellos fueron a Moisés y le dijeron, estamos muriendo por esta causa, porque hablamos contra Jehová y contra Moisés y contra ti. Tú lo que tienes que hacer ahora, ellos les rogaron a Moisés que Moisés intercediera por ello ante Dios. Ellos le dijeron, ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente, porque sabemos que la serpiente nos está mordiendo, que estamos muriendo y es consecuencia de nuestros pecados. Ahora Moisés oró y Jehová escuchó a Moisés, y Jehová le dijo a Moisés lo que tenía que hacer. Y la Biblia dice que cuando un corazón se contrita, cuando un corazón se humilla delante de Dios, a ese corazón Dios no lo desprecia, sino que Dios lo escucha y Dios trata con ese corazón que se humilla delante de Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, porque era con Moisés que Jehová hablaba, y Moisés le hablaba al pueblo. Y Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente ahora, una serpiente de bronce, una serpiente ardiente, y álzala sobre una asta, ponla alta, para que cuando alguna serpiente muerda a alguno, mire la serpiente de bronce y entonces viva. Así lo hizo Moisés, como Dios le mandó. Ahora, cuando alguna serpiente mordía a alguno de entre el pueblo y miraba la serpiente de bronce, la serpiente ardiente, entonces esa persona vivía. Las serpientes continuaron mordiendo a la persona. Es lo que el pecado está haciendo hoy día. El pecado está mordiendo a la humanidad, pero hay algo, hay un remedio, hay una medicina. Ahora, si la persona en aquel tiempo eran mordidos por la serpiente y no miraban, estando la medicina, no miraban la serpiente que Moisés había levantado, aunque la serpiente estaba ahí, la que tenían que mirar para ser sanado, si no la miraban, aunque el remedio estuviera ahí, aunque la medicina estuviera ahí, y morían porque tenían que tomar la medicina. ¿La medicina era qué? Mirar la serpiente que estaba levantada, que Moisés levantó, que Jehová le dijo. Ahora la Biblia dice, no en el Viejo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, en el libro de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 14, y usted lo puede revisar en su casa, en su hogar, porque la Biblia ya está casi en todos los teléfonos. Es difícil en la casa que no haya una Biblia. Usted puede ir a San Juan 14:3 y hace una referencia el escritor, el mismo Señor hablando. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Esa serpiente ardiente que es el pecado, la serpiente que mordían al pueblo de Israel, esa serpiente está mordiendo a la persona hoy día. Y hoy día hay muchas personas que no han sido sanadas, que la serpiente, que el pecado le ha mordido, y no han mirado el que fue levantado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna.
Qué bueno es que el remedio está. Pero es que el hombre tiene hoy que echar mano, poner la vista en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Estimado oyente, hoy es un día especial. ¿Por qué? Porque el Evangelio todavía está siendo predicado. La gracia de Dios está siendo manifestada y es para salvación a todos los hombres. El pueblo de Israel dijo allá en Números, en la porción leída, hemos pecado contra Jehová y contra Moisés, por eso estamos muriendo. Pero también el mismo pueblo en el libro de Ezequiel capítulo 33, en el versículo 10, ellos le dijeron al profeta, nosotros, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de nuestras rebeliones y a causa de nuestro pecado, nosotros estamos siendo consumidos. Ellos dijeron, ¿cómo pues viviremos? Otra vez el pueblo se humilla, sí, porque ellos reconocían lo que Dios había hecho con ellos. Ellos reconocieron en esta ocasión y le dijeron a Ezequiel, nuestras rebeliones y nuestro pecado están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Le dice Jehová a Ezequiel, dile que vivo yo, dice Jehová el Señor, y yo no quiero la muerte del impío. Yo lo que quiero es que el impío se vuelva de su mal camino y que viva. Él le dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué perecéis, oh casa de Israel? Si vivo yo, dice Jehová el Señor. Estimado oyente, le decimos que el pecado es un cáncer que ha existido desde tiempo atrás. Desde tiempo atrás. Y el pecado ha llevado la muerte a toda la humanidad. ¿Por qué? El pecado le muestra al hombre, Satanás le muestra al hombre lo que el hombre desea para mantenerlo en esa condición. Le muestra lo que desea, entreteniéndolo para llevarlo a la perdición. Y poco a poco va llevando el pecado, la muerte a toda la humanidad. Pero hay alguien, el Cordero de Dios, todavía está llamando a la persona. Juan, que bautizaba en el desierto, cuando Juan estaba bautizando en el desierto, que iban muchas personas a ser bautizados por él allá en el Jordán, dice la Biblia que el Señor fue a ser bautizado por Juan. Y cuando Juan ve al Señor que se acerca, voltea el rostro y le dice a toda la multitud, vean aquí, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Aquel que fue levantado en la cruz del Calvario, a ese es que tenemos, y toda humanidad tiene que mirar al Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Como le dijo el profeta Isaías, en el profeta Isaías dice Jehová, mírenme a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mírenme a mí, solamente a mí, porque yo soy Dios y no hay más. Qué lamentable es que muchas personas buscan a Dios, pero lo buscan por otra vía. A Dios hay que buscarlo a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue que derramó su sangre allí en la cruz para la remisión
de nuestro pecado, es decir, para separar el pecado del pecador. Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. El pecado reinó para muerte, pero también hay algo que reinó por encima del pecado, que es la gracia de Dios, que reina para justicia, para vida eterna, por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Estimado oyente, Cristo se dio a sí mismo por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario a nosotros nos ha dado la vida. Y el medio para corregir el pecado es la palabra de Dios. Y lo que limpia el pecado es la sangre de Cristo derramada en la cruz para la limpieza de cada uno de nuestros pecados. Estimado oyente, Dios le bendiga, Dios le guarde. Y usted es afortunado, usted es dichoso, porque todavía la gracia de Dios está siendo manifestada para salvación. Ahora la salvación, como dice la palabra Romanos 10, versos 9 y 10, está tan cerca de ti, que está en tu boca y está en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Confiese a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, entonces tendrá salvación, y como el título de este programa, tendrá salvación y vida eterna. Dios le bendiga, Dios le guarde, y que permita a Dios que este mensaje sea de bendición para su vida, y que pueda reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Amén.